Bienvenidos, vamos a terminar de hacer el tutorial para editar nuestros diagramas en SketchUp. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a hacer una exportación y para ello vamos a irnos a archivo, vamos a darle en exportar y aquí en exportar le vamos a dar donde dice gráfico 2D. Se nos va a abrir una ventana donde nos va a preguntar distintas opciones de guardado, vamos a poder buscar el lugar donde lo queremos guardar. En este caso yo me voy a ir a la carpeta de la clase donde tengo todos los tutoriales. Voy a crear una nueva carpeta solo para esto que se va a llamar diagramas. Y los formatos que podemos elegir son, podemos exportarlo como PDF, EPS, como BMP, imagen de JPG, TIFF, PNG y en AutoCAD. Lo que vamos a trabajar ahorita va a ser el formato PNG para que nos sirva los distintos elementos que tenemos en la pantalla, nos los transforme en una imagen y nos pueda sustraer el fondo de tal manera que sea una imagen transparente. Entonces vamos a ir aquí donde dice archivos PNG, vamos a poner el nombre, que el primero es trazo. Y en las opciones nos permite utilizar el tamaño de la pantalla. Si no quisiéramos utilizar el tamaño de la pantalla y quisiéramos hacerlo todavía un poco más grande, podríamos trabajar con un formato, por ejemplo, si le ponemos 5000, en automático nos preserva el tipo de el tipo de formato que estamos trabajando para la exportación. Aquí hay un multiplicador de escala de líneas, es decir, el formato que tenemos en pantalla a veces cuando lo volvemos cada vez más grande va perdiendo calidad en la definición de las líneas, por lo que a veces ponerle un multiplicador nos ayuda a que se preserve el formato pero con un número de píxeles más amplio. Entonces voy a ponerle 2 solo para experimentar. Y asegúrense de que además de tener el anti-alias encendido, tengan encendido también el fondo transparente para que se suprima todo lo que no es parte del modelo. Entonces le damos a aceptar. En algunos casos, en algunas computadoras, sucede que si ustedes eligen formatos muy grandes de imagen, SketchUp no los va a poder exportar porque se van a quedar sin suficiente memoria gráfica. Entonces, si de repente una imagen les sale con áreas en negro, traten de reducir un poco el tamaño. Entonces, ya lo tenemos configurado y le vamos a dar a exportar. Va a cargar un momento. Entonces, sean pacientes y váyanse a donde tienen guardada la imagen para que comprueben que se haya guardado bien. En este caso yo los tengo acá. Y bueno, aquí está, trazo. Aquí ustedes pueden ver cómo ya se exportó y noten que es muy distinto lo que se ve en la imagen exportada por la escala que les había dicho, el multiplicador de escala, con la exportación final de la imagen. O sea, tenemos en pantalla una calidad de línea muy distinta. Entonces, si quisiéramos mejorar esta calidad, algo que podríamos hacer es incrementar ese multiplicador, que es lo que voy a hacer a continuación. Voy a volver a abrirlo y voy a hacer el mismo proceso de exportación en archivo, exportar, gráfico 2D, formato PNG. Voy a sustituir la de trazo. En opciones me voy a ir al multiplicador de escala de líneas y le voy a poner 4. Le voy a dar a aceptar, exportar, reemplazar sí y otra vez va a cargar. Una vez que termine de cargar lo voy a volver a abrir. Y ahí está. Pueden ver que las líneas ahora se ven cada vez más gruesas. ¿Esto de qué nos sirve? De que ya podemos tener una definición un poquito mejor de nuestros diagramas. Algunas de las otras opciones que tenemos es que lo podemos exportar con el multiplicador que tiene de predeterminado. Y dentro de Photoshop podemos ponerle contornos como un poquito más definidos. Pero bueno, esta la voy a dejar así. Recuerden que tienen que tener guardadas sus escenas y una vez que la tengan cargada le van a dar en archivo, exportar, gráfico 2D. Y como ya lo configuraron anteriormente, así se va a quedar. Voy a regresar al 1.25 que tiene por default en la escala de líneas. Le voy a dar a aceptar. Y aquí voy a ponerle la escena 2 que va a ser solo sólidos. Y le vamos a dar en exportar. Esperamos a que cargue. Y le vamos a dar otra vez ahora a la escena 3. Y en la escena 3 que son las sombras, lo vamos a volver a exportar con el mismo proceso. Le vamos a poner sombras. Esperamos que cargue y nos vamos a la escena 4. En la escena 4, que es la de las escenas transparentes, vamos a poner aquí en gráfico 2D.
Vamos a exportarlo igual como imagen y se va a llamar X-Ray. Ahí está. Exportar. Listo, con eso tenemos nuestra exportación hecha. Y ahora procederemos a abrir estas imágenes dentro de nuestro Photoshop. Entonces abrimos Photoshop y vamos a darle en Archivo, Scripts, y vamos a darle aquí donde dice cargar archivos en stack, o sea, como superposición, algo así. Debe de aparecer en cargar archivos como stack o algo parecido como la traducción en español, que ahorita no la tengo en mente. Se les va a abrir esta ventana que les va a preguntar de si dónde quieren cargar los archivos. Entonces le van a decir en Browse o Explorar y se les va a abrir esta ventana donde ustedes pueden buscar el archivo que quieren encontrar. En este caso me voy a ir a la carpeta raíz donde tengo los diagramas y los voy a seleccionar todos y les voy a dar OK para que se abran. Y en automático me van a aparecer en la ventana. ¿Qué va a hacer este script? Lo que hace es que me va a abrir en automático todas las imágenes y me las va a poner en el mismo archivo, de tal manera que yo me ahorre tiempo en estar copiando y pegando capas. Entonces le vamos a dar OK para que las cargue y vamos a ver cómo la magia sucede mientras carga las imágenes. El script lo que va a hacer es que va a ir abriendo cada una, la va a copiar, la va a pegar y la va a ir montando una encima de la otra dentro de un archivo de Photoshop. Y ahí las tenemos. Ya tenemos pues superpuestas nuestras 4 capas y vean que todo lo hizo en automático Photoshop. Entonces ya podemos comenzar a acomodar nuestras capas de acuerdo al orden o la jerarquía que queremos. Entonces podemos tener las sombras, las podemos mandar hasta atrás o las podemos mandar hasta el frente. Los sólidos los vamos a tener atrás del X-Ray y el trazo lo vamos a tener arriba de la sombra. Ahora, lo que vamos a hacer es una función de Photoshop que se llama la mezcla de capas. La mezcla de capas son opciones que nos brinda Photoshop para poder editar cómo se va a comportar la superposición de una capa junto con otra. Tenemos en esta ventana de Layers, cuando nosotros seleccionamos una capa y le damos clic encima y le damos clic donde dice normal, se nos despliega un menú con distintas opciones. Estas opciones en realidad son distintas formas en que se puede mezclar el color de la capa. Están divididas en grupos. Tenemos los normales, tenemos las que trabajan con colores negros, la que trabaja con colores blancos, la que trabaja con las tonalidades medias y la luz, y las que trabajan con color, que son las últimas dos. ¿Qué quiere decir esto? Que los distintos conjuntos de mezcla de capa nos ayudan a trabajar con los colores blancos y negros de nuestras imágenes y nos permite que la superposición pueda permitir que, por ejemplo, el color se pueda sustraer o se pueda añadir a la siguiente capa sin afectar la composición de otras. Vamos a verlo de manera gráfica. Si yo le doy en Multiply, Multiply es una mezcla de capa que lo que hace es que transforma los colores y los añade. Pero en cambio, Multiply lo que hace es que, por ejemplo, si yo estoy en normal, puedo ver que los contornos están como completamente definidos y cuando yo le doy trazo, vamos a apagar sombras y vamos a apagar sólidos dejando solo el X-Ray o si quieren el de los sólidos. Cuando yo le doy en Multiply, lo que hace es que me va a sustraer el color blanco y va a permitir que el color negro atraviese de tal manera que los contornos se quedan definidos y el trazo se queda el relleno del trazo se queda transparente. Vean cómo si yo lo muevo, aquí pueden ver que pareciera que es un trazo de líneas, pero lo que en realidad está sucediendo es que se está multiplicando el color. Entonces si yo alejo tantito, aquí puedo ver que todavía se preserva el color blanco, pero en realidad se está dejando atravesar por el fondo que tiene otros tonos y es como si estuviera invisible. En cambio, si nosotros nos vamos a Lighten, Lighten hace la función, si le damos Screen, Screen es el contrario de Multiply, de tal manera que ahora es el negro el que se permite atravesar en las capas, de tal manera que las líneas que tenemos al centro
Estas líneas se convierten en las que se dejan atravesar hacia la siguiente capa, que en este caso es el X-ray, que tiene los colores rojos. Entonces, para cada opción de oscuridad hay una opción de luz. Entonces, darken es relativo a lighten, multiply es a screen, color burn es a color dodge, linear burn es a linear dodge, darker color es a lighter color. De tal manera que lo que hace un grupo, hay una función de mezcla de capa que hace completamente lo contrario en el segundo grupo. Entonces, si utilizan color dodge hará lo contrario, que en este caso color dodge lo que hace es una sobresaturación. Hará lo contrario a un color burn, que hará una saturación sobre el color blanco, mientras que color dodge hará la saturación sobre el color negro. Las más comunes que vamos a ocupar son lighten, darken, multiply y screen. Las otras que son que trabajan sobre la luz son un poquito más complejas de explicar y son más útiles para fotografía, mientras que difference, exclusion, subtract y divide lo que van a hacer es que van a trabajar con la saturación y la inversión del color, de tal manera que difference y exclusion trabajan con los colores inversos, mientras que subtract y divide trabajan con el color blanco y el color negro haciendo saturaciones de color, ¿sale? Por último, hue, saturation, color y luminosity trabajan sobre gamas de color y sobre, en este caso, como esta es una capa que está en blanco, lo que hace es que la vuelve escala de grises. De tal manera que si tuviéramos otras variaciones de color se vería como más el efecto. Esto solo lo estoy haciendo para explicar cómo funcionan estas capas de mezcla de color. Entonces yo les digo que para trazos utilicen multiply, que les va a ayudar a dejar que los contornos de línea se vuelvan como invisibles, entre comillas. Y la capa de sombras la vamos a también trabajar con multiply o con darken, de tal manera que también permitamos que la luz atraviese hacia donde están las sombras, de tal manera que se pueda ver de mejor manera nuestro dibujo. Entonces ahí tenemos nuestros diagramas, ya están como mezclados en uno solo, y lo que seguiría es que los vamos a juntar y los vamos a empezar a dividir. Vamos a agregar ahora un fondo de color, que lo podemos agregar con las capas de ajuste que tenemos aquí abajito en nuestra, en nuestra barra de capas. Aquí le damos clic en este menú desplegable y le podemos dar en Solid Color. Solid Color lo que va a hacer es que va a añadir un color uniforme en todo nuestro fondo. Entonces vamos a elegir, yo voy a elegir como este color un poquito gris, que es parte de mi paleta de colores, y ahí lo voy a poner hasta atrás para que se vea como el fondo completo. Entonces de esta manera ya vamos viendo cómo van agarrando un poquito más de composición nuestro trabajo. Lo que voy a hacer ahora es que yo lo que quería con este trabajo era poder explicar el proceso de diseño de la casa y por último terminar explicando cómo funciona el programa. Yo bien podría tener el programa aquí como lo tengo aislado. Pero una de las intenciones es que yo quiero explicar cómo hacer otro tipo de diagrama, porque si alguno de ustedes está interesado, y en especial me interesa el que es el X-Ray, porque el X-Ray tiene como un poquito más de transparencias. El X-Ray que me interesa no es el del programa, es el X-Ray del volumen. Entonces, para poder ir trabajando este tema, vamos a seleccionar con la tecla M de selección y vamos a darle control J para que se cree una capa nueva, de tal manera que tengamos aislado este volumen. Y ahora de la capa de sólidos, yo lo que quiero es agarrar otro de sólidos y separarlo también, de tal manera que tengo estas dos layers ya desasociadas del resto. Por último voy a elegir el trazo de este volumen, le voy a dar control J y lo voy a apagar y listo. Si a ustedes se les dificulta el tema de las calidades de línea desde SketchUp, también pueden aquí mismo hacer una corrección de estas líneas para que tengan una definición un poco más delicada.
Lo que sigue a continuación es que vamos a trabajar con estas 3 capas que ya tengo, independientemente del trazo que tenía anteriormente, para poder hacer un diagrama de tal manera que en mi capa de X-ray, vamos a apagar tantito la del trazo, quede encima de esta, utilizando la transparencia, y aprovechando cómo el volumen se describe y se combina tanto con el programa junto con el proyecto. Entonces puedo hacer distintas combinaciones, ya sea del proyecto, utilizando las mezclas de capa. Por ejemplo, puedo utilizar el screen, el lighten o el multiply para que la transparencia se vea un poco distinta. Entonces se ve, ay, ya lo bloqueé por accidente, para que se vea más interesante la propuesta de esta capa. Voy a bloquear el color field, le voy a bloquear aquí donde está la ventana, aquí en esta función de block. De lock le puedo dar bloquear el movimiento o bloquear entera la capa. Bloquear el movimiento nos ayuda a que todavía podemos seguir haciendo edición de color sobre la capa que tenemos bloqueada, de tal manera que no nos afecte nuestro proceso de trabajo. Así yo voy a poder elegir estas dos y las puedo transformar y las puedo poner donde me plazca, y puedo ir haciendo una mejor combinación de mi diseño de layout. También si hay alguno de ustedes que quiera hacer como un tema más como isométrico explotado, le vendría bien tener los distintos volúmenes apilados uno sobre otro, que bien los podemos diseñar dentro de nuestro proyecto dentro de nuestro proyecto de SketchUp, de tal manera que en lugar de tenerlos así como los tengo yo ahorita, estaríamos más bien trabajando con un tema de, vamos a cambiar la vista para que sea un poquito más fácil de entender. Tendríamos que poner uno encima del otro y vamos a darle flecha arriba para que se bloquee, de tal manera que los tuvieran todos puestos uno encima del otro de la siguiente manera, utilizando las funciones de movimiento de SketchUp. No, bueno, creo que esto solo es explicativo, entonces aquí creo que puede quedar bien. De tal manera que ustedes pueden buscarse una imagen así, donde tengan un volumen encima del otro y los puedan ajustar a una perspectiva isométrica. Entonces, a partir de esta imagen, ustedes si quieren la pueden exportar, así como lo ven. Exportar, gráfico 2D, archivo PNG, opciones, el multiplicador está en 1.25 y le voy a dar isométrico explotado. Y le damos a exportar, va a cargar. Y solo por mostrarlo en Photoshop lo voy a abrir aquí, aunque no es mi intención trabajar con un explotado. Y bueno, ahí lo tienen. Si tienen como otras imágenes que se le están filtrando, utilicen la herramienta E de Eraser para activar el borrador y puedan borrarlo donde ustedes lo necesiten. Listo. Ya lo tenemos borrado. Y esta imagen la podemos ocupar tanto dentro de nuestro Photoshop como también lo podemos pasar a Illustrator. Y hace aquí donde yo les decía que si todavía no les convencen estos contornos, lo que se puede hacer es darle doble clic sobre la capa para activar las opciones de capa. Y vamos a hacer un color overlay. Oye, estoy muy mal. Un stroke o un contorno. Este contorno lo podemos elegir del tamaño que nosotros necesitemos. Traten de no exagerarlo, para que el contorno se haga alrededor de donde está la capa. O sea, yo estoy haciendo uno como de 4 píxeles y se ve bastante bien. Y le pueden dar OK. De esta manera pueden tener más definidos sus contornos del trazo. Y les pueden servir bastante bien para que hagan un proyecto como un poquito más interesante.
También si quisieran, aquí mismo ustedes pueden utilizar la función de control I para invertir, de tal manera que el contorno se vuelve blanco y el relleno se vuelve negro. Y en una de esas también, si le dan doble clic a las opciones de capa, dándole clic sobre la capa que tienen, ustedes también pueden hacer un color overlay. Noten cómo el color overlay, si lo configuramos en Lighten, nos cambia el contorno de estos trazos de líneas, por si ustedes quieren ajustarlos de acuerdo a su paleta de color. En este caso yo me acuerdo que estábamos trabajando con unos magentas, rojos magentados. Ahí está. E incluso también podemos hacer que este color del contorno también tenga ese mismo tono. Entonces, así podemos tener una definición de nuestro axonométrico que se ve bastante interesante. Y bien, podemos trabajar directamente con los que tenemos aquí, que son los primeros que edité. A estos mismos les podemos agregar sombras, le podemos agregar colores, le podemos agregar muchas otras cosas. Y ya llevo hablando 20 minutos, entonces probablemente tenga que hacer otros 2 tutoriales más. Entonces ya tenemos puestos nuestras capas, ya las tenemos ordenadas, ya mezclamos la sombra con el contorno, con el relleno. Si ustedes quisieran hacer alguna especie de énfasis, también lo podríamos ir trabajando desde aquí, desde nuestro Photoshop. ¿Y a qué me refiero con eso? Es de que si ustedes no exportaron sólidos con color, también podrían editar algunos sólidos desde aquí, utilizando el trazo, y con la tecla G de gato, ustedes pueden activar el bucket, que se encuentra aquí en la barra lateral. Lo voy a hacer zoom para que lo vean. Se encuentra debajo del borrador y arriba del Smudge Tool. Entonces, le dan clic derecho y aquí está el Paint Bucket Tool. Y se les abre una especie de cubetita con una flecha, en la cual ustedes utilizan también la tecla Alt para activar el cuentagotas, y pueden seleccionar alguno que ya tengan. Y con ese mismo pueden ir rellenando distintas caras de su trabajo para que adquiera la cualidad ahora sí que cromática que ustedes han elegido. Si este es como algunos de ustedes que no sepan cómo, o sea, que no quieran como, o no se convencen con los colores del SketchUp, también los pueden sobreeditar en su trabajo de Photoshop, ¿vale? Con esto, que son herramientas demasiado generales, es suficiente información para que tengamos el proceso puesto sobre el canvas, y en el siguiente video empezaremos a poner trazos, flechas, textos, para que no solamente tengamos puestos los diagramas, sino también tengan o contengan la información que necesitamos.